Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 8. 1. El desarrollo de un niño. 2. El análisis temprano. La resistencia del niño al esclarecimiento sexual. 2. Sostuve luego que era conveniente dar al niño la información restante, que hasta entonces no se le había proporcionado. Una de sus preguntas en ese momento poco frecuentes, ¿cuáles plantas crecían de semillas?, se aprovechó para explicarle que los seres humanos también provienen de semillas y para esclarecerlo sobre el acto de la fecundación. Pero estaba abstraído y no atendía. Interrumpió la explicación con una pregunta irrelevante y no mostró ningún tipo ningún deseo de informarse sobre detalles. En otra ocasión dijo que había oído a otros niños decir que para que una gallina pusiera huevos también se necesitaba un gallo. Apenas había mencionado el tema, sin embargo, ya mostraba evidentes deseos de abandonarlo. Dio la impresión de que no había entendido de ningún modo esta nueva información y que no deseaba entenderla. Tampoco el cambio mental previamente descrito pareció en ninguna forma afectado y por este progreso en el esclarecimiento. Sin embargo, la madre se las arregló con un chiste con el que se conectaba un pequeño cuento, para lograr su atención y reconquistar su aprobación. Le dijo, al darle una confitura, que ésta lo había estado esperando largamente e inventó una pequeña historia sobre ella. El niño se entretuvo mucho con esto y expresó su deseo de que se la repitieran varias veces. Y luego escuchó con placer la historia de la mujer en cuya nariz creció, ante el deseo de su esposo, una salchicha. Entonces empezó a hablar espontáneamente, y desde entonces relató historias fantásticas, largas y cortas, a veces originadas en otras que había escuchado, pero la mayoría enteramente originales, que proporcionaron una cantidad de material analítico. Hasta entonces, el niño había mostrado tan poca tendencia a contar historias como a jugar. En el periodo que siguió a la primera explicación, había mostrado, es cierto, una fuerte tendencia a contar historias e hizo varios intentos de hacerlo, pero en general había sido una excepción. Estas historias, que no tenían nada siquiera del arte primitivo que generalmente emplean los niños en sus cuentos en imitación de las realizaciones de los adultos, producían el efecto de sueños, a los que faltaba la elaboración secundaria. A veces empezaban con un sueño de la noche anterior y luego continuaban como historias, pero eran exactamente del mismo tipo cuando las empezaba desde el principio como historias. Las contaban con enorme deleite. De cuando en cuando, al aparecer resistencias, a pesar de cuidadosas interpretaciones, las interrumpía, pero solo para reanudarlas poco después con placer. Doy varios extractos de algunas de estas fantasías. 2 vacas comían juntas. Entonces, una salta a la espalda de la otra y va montada en ella. Y después la otra salta a los cuernos de la otra y lo sostiene fuertemente. El ternero salta también a la cabeza de la vaca y se sostiene fuerte sobre sus riñones. A la pregunta de cuáles son los nombres de las vacas, da los de las mucamas. Después siguen juntas y se van al infierno. El diablo viejo está allí. Tiene ojos tan negros que no puede ver nada, pero sabe que hay gente allí. El diablo joven tiene también ojos oscuros. Después van al castillo que vio Tom Thumb. Después entran con el hombre que estaba con ellos y suben a un cuarto y se pinchan con un hilar huso. Entonces se duermen por 100 años. Después se despiertan y van a donde está el rey. Él está muy contento y les pregunta si el hombre, la mujer y los niños que estaban con ellos se van a quedar. A mi pregunta de qué habían sido de las vacas, estaban ahí también, y también los terneros. Se habló de cementerios y de muerte, y él dijo, pero cuando un soldado mata a alguien, no está enterrado, está tirado ahí porque el cochero del carro fúnebre es también soldado y no lo quiere hacer. Cuando preguntó, ¿a quién mata, por ejemplo? Primero menciona a su hermano Carl, pero luego, algo alarmado, varios nombres de relaciones y conocidos. He aquí un sueño. Mi bastón fue sobre tu cabeza.
Después tomó la plancha y planchó sobre el mantel. Al dar los buenos días a la madre, le dijo, luego de que ella lo acarició: yo treparé arriba tuyo, y tú eres una montaña y yo te trepo. Un poco después dijo: puedo correr mejor que tú, puedo correr escaleras arriba y tú no puedes. Después de un periodo empezó nuevamente a preguntar algunas cosas con gran ardor. ¿Cómo se hace la madera? ¿Cómo se pone el alféizar de una ventana? ¿Cómo se hace la piedra? A la respuesta de que siempre habían sido así, dijo insatisfecho: ¿pero de dónde vino? Junto a esto empezó a jugar. Jugaba ahora con alegría y perseverancia, ante todo con otros, con su hermano y con amigos. Podía jugar a cualquier cosa, pero también empezó a jugar solo. Jugaba a ahorcar. Declaraba que había decapitado a su hermano y a su hermana. Encajonaba las orejas en las cabezas decapitadas y decía: se pueden encajonar las orejas de este tipo de cabeza. No pueden devolver el golpe. Y se llama a sí mismo verdugo. En otra oportunidad lo encontré jugando al siguiente juego. Las piezas del ajedrez eran personas. Hay un soldado y un rey. El soldado le dice al rey: sucia bestia. Entonces se lo pone en prisión y se lo condena. Después lo golpean, pero no lo siente porque está muerto. El rey agranda con su corona el agujero del pedestal del soldado, y entonces el soldado revive. Al preguntársele si volverá a hacer eso, dice no. Luego solo se lo arresta. Uno de los primeros juegos que jugó fue el siguiente. Jugaba con su trompeta y decía que era oficial, portaestandarte y trompetista al mismo tiempo. Y si papá fuera también un trompetista y no me llevara a la guerra, entonces yo llevaría mi propia trompeta y mi escopeta e iré a la guerra sin él. Juega con sus figuritas, entre las que hay dos perros. A uno de ellos siempre lo he llamado el lindo y al otro el sucio. Esta vez los perros son caballeros. El lindo es el mismo, el sucio es el padre. Sus juegos, como sus fantasías, mostraban extraordinaria agresividad contra el padre y también, por supuesto, su ya claramente indicada pasión por la madre. Al mismo tiempo se volvió conversador, alegre, podía jugar durante horas con otros niños. Luego mostró un deseo tal de progresar en toda rama del conocimiento y aprendizaje que en poco tiempo y con muy poca ayuda aprendió a leer. Mostró tanta avidez en esto que casi parecía un niño precoz. Sus preguntas perdieron el carácter compulsivo y estereotipado. Este cambio fue indudablemente el resultado de haber liberado su fantasía. Mis cautas y ocasionales interpretaciones sirvieron solo hasta cierto punto como ayuda en esta cuestión. Pero antes de reproducir una conversación que me parece importante, debo referirme a un punto. El estómago tenía para este niño una significación peculiar. A pesar de la información y de repetidas correcciones, se aferraba a la concepción expresada en diversas oportunidades de que los niños crecen en el estómago de la madre. En otras formas también el estómago tenía para él un significado afectivo peculiar. Solía replicar con la palabra estómago, aparentemente irrelevante en cualquier ocasión. Por ejemplo, cuando otro niño le decía, ve al jardín, él contestaba, vete adentro de tu estómago. Se atrajo reproches porque muchas veces, cuando los sirvientes le preguntaban dónde estaba algo, contestaba en tu estómago. También a veces se quejaba a la hora de la comida, aunque no muy a menudo, de frío en el estómago, y declaraba que era a causa del agua fría. Manifestaba también activo desagrado por diversos platos fríos. En esa época expresó una curiosidad por ver a la madre desnuda. Inmediatamente después observó, quisiera también ver tu estómago y el retrato que está en tu estómago. A su pregunta, ¿quieres decir el lugar donde tú estabas? Contestó, sí, quisiera mirar dentro de tu estómago y ver si no hay algún chico ahí. Rato después observó, soy muy curioso, quisiera saber sobre todo en el mundo. A la pregunta de qué era lo que tanto quería saber, dijo, ¿cómo son tu pipí y tu agujero para la caca? Me gustaría, riendo,
mirar dentro cuando estás en el retrete sin que tú sepas y ver tu pipí y tu agujero para la caca. Algunos días después sugirió a la madre que todos podrían hacer caca en el retrete al mismo tiempo y unos encima de otros. La madre, sus hermanos y hermanas y él arriba de todos. Observaciones aisladas que había hecho indicaban ya su teoría claramente demostrada por la siguiente conversación, de que los niños se hacen con comida y son idénticos a las heces. Había hablado de sus cacas como niños traviesos que no querían venir. Además, en relación con esto, había estado inmediatamente de acuerdo con la interpretación de que los carbones en una de sus fantasías subían y bajaban las escaleras, eran sus hijos. Una vez también se dirigió a sus cacas diciendo que les pegaría por venir tan despacio y ser tan duras. Describiré ahora la conversación. Está sentado por la mañana temprano en el dormitorio y explica que las cacas están ya en el balcón. Han corrido hacia arriba y no quieren ir al jardín, como designa repetidamente al dormitorio. Yo le pregunto, ¿son estos los niños que crecen en el estómago? Como advierto que esto le interesa, continúo. Porque la caca está hecha de comida. Los niños verdaderos no están hechos de comida. Él dice, yo sé eso, están hechos de leche. Oh no, están hechos de algo que hace papá y de un huevo que está dentro de mamá. Está ahora muy atento y me pide que le explique. Cuando empiezo otra vez con lo del huevito, me interrumpe. Ya sé eso. Yo continúo. Papá puede hacer algo con su pipí que se parece bastante a la leche y se llama semen. Lo hace como haciendo pipí, pero no en tanta cantidad. El pipí de mamá es diferente del de papá. Me interrumpe. Ya sé eso. Yo digo, el pipí de mamá es como un agujero. Si papá pone su pipí en el pipí de mamá y hace su semen ahí, entonces el semen corre muy adentro de su cuerpo y cuando se encuentra con alguno de los huevitos que están dentro de mamá, entonces ese huevito empieza a crecer y se transforma en un niño. Fritz escuchaba con gran interés y dijo, me gustaría mucho ver cómo se hace un niño ahí dentro. Le explico que esto es imposible hasta que sea mayor porque no puede hacerlo hasta entonces y que entonces lo hará él mismo. Pero entonces me gustaría hacérselo a mamá. Eso no puede ser. Mamá no puede ser tu esposa porque es la esposa de tu papá. Entonces papá no tendría esposa. Pero podríamos hacérselo los dos a ella. Yo le digo, eso no puede ser. Cada hombre tiene solo una esposa. Cuando tú seas mayor, tu mamá será vieja. Entonces tú te casarás con una hermosa joven y ella será tu esposa. Él, casi llorando y con temblorosos labios, pero ¿no viviremos en la misma casa junto con mamá? Yo, sí, seguramente, y tu mamá siempre te querrá, pero no puede ser tu esposa. Él preguntó entonces sobre varios detalles. ¿Cómo se alimenta el niño en el cuerpo materno? ¿De qué está hecho el cordón? ¿Cómo sale? Estaba muy interesado y no se notó mayor resistencia. Al final dijo, pero por solo una vez me gustaría ver cómo entra y sale el niño. En conexión con esta conversación, que hasta cierto punto resolvió sus teorías sexuales, mostró por primera vez verdadero interés por la parte hasta entonces rechazada de la explicación, que solo ahora asimiló realmente. Como han resultado observaciones ocasionales subsiguientes, incorporó realmente esta información al cuerpo de sus conocimientos. También, desde este momento, decreció mucho su extraordinario interés por el estómago. A pesar de esto, no quisiera aseverar que lo ha despojado completamente de su carácter afectivo y que abandonó del todo esta teoría. Con respecto a la persistencia parcial de una teoría sexual infantil, a pesar de haber sido hecha consciente, escuché decir a Ferenczi que una teoría sexual infantil es hasta cierto punto una abstracción derivada de funciones de tonalidad placentera y que entonces, hasta tanto la función sigue siendo placentera, hay cierta persistencia de la teoría. El doctor Abraham, en su artículo presentado en el último congreso, Manifestaciones del complejo de castración femenino,
mostró que la causa de la formación de teorías sexuales debe buscarse en el rechazo del niño a asimilar conocimientos sobre la parte representada por el padre del sexo opuesto. Roheim señaló la misma fuente para las teorías sexuales de los pueblos primitivos. En este caso, la adhesión parcial a esta teoría podría deberse también al hecho de que yo solo había interpretado una parte del rico material analítico y que aún estaba activa una parte del erotismo anual inconsciente. De cualquier modo, fue solo con la solución de la teoría sexual que superó esta resistencia a la asimilación de conocimientos sobre los procesos sexuales reales. A pesar de una persistencia parcial de su teoría, se facilitó la aceptación del verdadero proceso. Hasta cierto punto logró un compromiso entre la teoría, aún parcialmente fijada en su inconsciente, y la realidad, como lo demuestra muy bien una de sus observaciones. Relató otra fantasía, aunque 9 meses después, en la que el útero figuraba como una casa completamente amueblada. El estómago, particularmente, estaba muy equipado e incluso tenía bañera y jabonera. Él mismo comentó sobre su fantasía: yo sé que no es realmente así, pero lo veo así. Después de esta elaboración y reconocimiento de los procesos reales, apareció muy en primer plano el complejo de Edipo. Doy como ejemplo la siguiente fantasía onírica que me relató 3 días después de la conversación precedente y que en parte le interpreté. Empieza con la descripción de un sueño. Había un gran motor que parecía igual a un tren eléctrico. También tenía asientos y había un motorcito que corría junto con el grande. Podía abrirse el techo y cerrarlo cuando llovía. Entonces los motores siguieron corriendo y se encontraron con un tren eléctrico y lo chocaron. Entonces el motor grande se fue arriba del tren eléctrico y llevó al pequeño tras él. Y entonces todos se juntaron, el tren eléctrico y los 2 motores. El tren eléctrico también tenía una biela. ¿Sabes lo que quiero decir? El motor grande tenía una cosa hermosa y grande de plata y bronce, y el chiquito tenía algo parecido a 2 ganchitos. El pequeño estaba entre el tren eléctrico y el motor. Después subieron a una montaña alta y bajaron rápidamente. Los motores se quedaron ahí también a la noche. Cuando venían trenes eléctricos lo chocaban, y si alguno hacía así, con un brazo, retrocedían enseguida. Le explico que el motor grande es su papá, el coche eléctrico su mamá y el motorcito él mismo. Y que él se ha puesto entre papá y mamá porque le gustaría mucho apartar a papá del todo y quedarse solo con su mamá y hacer con ella lo que solo a papá le está permitido hacer. Después de una ligera vacilación, está de acuerdo, pero continúa rápidamente. El motor grande y el chico se fueron entonces. Estaban en su casa. Miraban por la ventana. Era una ventana muy grande. Entonces llegaron 2 motores grandes. Uno era el abuelo, el otro era papá. La abuela no estaba ahí. Estaba, dudo un momento y parece muy solemne, estaba muerta. Me mira, pero como yo no hago ningún gesto, continúa. Y entonces todos bajaron de la montaña juntos. Un chofer abrió las puertas con su pie. El otro abrió con sus pies la cosa que uno da vuelta, manija. Un chofer se sentía mal. Era el abuelo. Otra vez me mira interrogantemente, pero al ver que no hago gestos, continúa. El otro chofer le dice: sucia bestia, ¿quieres que te encajone las orejas? Te pegaré enseguida. Le preguntó quién era el otro chofer. Él dice: yo. Y entonces nuestros soldados los tiran a todos. Eran todos soldados. Y rompen el motor y le pegan a él. Y le ensucian la cara con carbón y también le ponen carbón en la boca. Reasegurando, pensó que era una masita, ¿sabes? Y por eso la tomó, y era carbón. Después, todos eran soldados y yo era el oficial. Tenía unos hermosos uniformes, y se pone firme, yo me ponía así. Y entonces me seguían. Le sacaban la escopeta, solo podía caminar así. Aquí se dobla. Continuó bondadosamente. Entonces los soldados le daban una condecoración y una bayoneta, porque
le habían sacado la escopeta. Yo era el oficial y mamá era la enfermera. En sus juegos, la enfermera es siempre la esposa del oficial. Y Carl y Len y Anna, su hermano y sus hermanas, eran mis hijos y teníamos una hermosa casa también. Se parecía de afuera a la casa del rey. No estaba del todo terminada. No había puertas y el techo todavía no estaba, pero era hermosa. Hicimos nosotros mismos lo que faltaba. Acepta ahora mi interpretación del significado de la casa no terminada, etcétera, sin particular dificultad. El jardín era muy hermoso. Estaba encima del techo. Yo siempre buscaba una escalera para subirme a él. De cualquier modo, yo siempre me las arreglaba bastante bien para llegar hasta ahí, pero tenía que ayudar a Carl, Len y Anna. El comedor también era muy lindo y en él crecían árboles y flores. No importa, es muy fácil. Pones un poco de tierra y entonces las cosas crecen. Entonces el abuelo venía al jardín muy despacio, así, imita otra vez el paso peculiar. Tenía una pala en la mano y quería enterrar algo. Entonces los soldados le disparan tiros y otra vez parece muy solemne, se muere. Después de hablar un largo rato de dos reyes ciegos de los que él mismo dice que uno es su papá y el otro es su mamá, es el papá de su mamá, relata. El rey tenía zapatos tan grandes como para llegar hasta América. Te podías meter dentro de ellos y había mucho lugar. A los bebés de largas ropas les acostaban en ellos a la noche. Después de esta fantasía aumentó el placer de jugar y se tornó permanente. Jugaba solo, ahora durante largas horas, con el mismo monto de placer que le daba relatar esas fantasías. También decía directamente, ahora jugaré a lo que te conté, o no contaré esto, sino que lo jugaré. Así como las fantasías inconscientes se expresan generalmente en los juegos, parece probable que en este caso, como sin duda en otros casos similares, la inhibición de la fantasía era la causa de la inhibición del juego, y ambas desaparecieron simultáneamente. Observé que los juegos y actividades en que se ocupaba previamente pasaron a segundo plano. Me refiero especialmente al juego interminable del chofer, cochero, etc., que había consistido generalmente en empujar bancos, sillas o una caja, uno contra otro, y sentarse sobre ellos. Tampoco nunca había dejado de correr a la ventana siempre que oía pasar un vehículo, y se apenaba mucho si dejaba de ver uno. Podía pasar horas frente a la ventana, o en la puerta, principalmente para mirar a los carruajes que pasaban. La vehemencia y dedicación con que realizaba estas ocupaciones me llevaron a considerarlas de naturaleza compulsiva.